esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre eterno que estás en los cielos, Gracias. alabado, glorificado, engrandecido sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu camino, de estar en tu palabra, de estar haciendo tu voluntad. Amén. Perdona todas las faltas que hemos cometido, límpianos con tu sangre derramaste en la cruz del Calvario y haz de nosotros instrumento útil para tu causa. Amén. Te pedimos una bendición especial por los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, a través del Facebook, de YouTube, de Instagram, de Radio La Voz de la Verdad. Pedimos, Dios, que tú llegues a los hogares, a cada uno de los hogares que están escuchando tu mensaje, que tú lo ilumines, lo proteja y lo cuide, los ayude a tomar la decisión de servirte y parte por toda la eternidad. Amén. Gracias, Padre. Así que utiliza a este siervo que va a hablar tu palabra, que sea tú quien hable a través en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a buscar el libro de Oseas. El libro me gusta mucho de Oseas, porque aquí dice en el capítulo 6, controversia de Jehová contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo que Dios le había dado la promesa, pero también le había dado una misión. Y la misión que se le dio al pueblo de Israel era que fuera la luz de todas las naciones, entre todas las naciones, que iluminara a todas las naciones y que conquistara a todas las naciones a que vengan a los pies de Cristo Jesús y que diera a conocer el camino de nuestro Señor Jesús. Pero el pueblo de Israel, en vez de atraer a esas naciones, se dejó guiar por las naciones y se dejaron llevar por esas naciones y quisieron hacer lo mismo que hacían esas naciones, y por eso se apartó de Dios. Y por eso hoy hay una controversia entre Dios y el pueblo de Israel. Ellos se consideraban que nada más ellos eran lo único que podía tener la salvación. Ellos eran lo único que podían ser los representantes de Dios. Y ese orgullo lo hizo que se perdiera de la visión que ellos tenían. Consideraban a las demás naciones como personas no aptas para relacionarse con ellos. Personas inmundas, personas que no tenían condiciones para juntarse a hablar con ellos y dialogar con ellos. Así que se apartaron totalmente ¿de qué? De Dios. De Dios, de la misión. Pero Dios nos ama tanto, es el tema, el título del tema. Dios ama a todo el mundo. Y Dios nos ama tanto que Dios agota los últimos recursos para que tú puedas ser salvo y para que tú puedas volver a sus pies. Amén. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de amor y un Dios misericordioso. Ese es el Dios que nosotros alabamos y glorificamos. Amén. Amén. El Dios que no tiene diferencia y hace acepción de persona en ningún momento, sino un Dios que le atribuye funciones a personas. Pero por atribuirle funciones a personas no quiere decir que estoy aislando al otro, sino porque vemos que aquellas personas pueden tener la condición de asumir esa responsabilidad de cumplir esa misión que otro. Por eso el Señor eligió al pueblo de Israel, porque creyó que era
dentro de todas las naciones los que podían contar con la predicación o el mensaje de que Él quiere darle a toda la humanidad. Amén. Ahora el pueblo de Israel se aparta de Dios, pero Dios sigue buscándolo. ¿Por qué lo busca? Porque lo ama. Lo busca porque lo ama. Y hay ahora en este capítulo de Osea, nosotros vemos a Dios como rogándole a su hijo, a sus hijos, pidiéndole como clemencia. El Dios del universo le está pidiendo clemencia, ¿a quién? A sus hijos. A sus hijos, Israel. Y dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito ¿con qué? Con su pueblo. ¿Con quién tiene pleito Jehová? Con su pueblo. Y altercará con Israel. Altercará con Israel. Jehová puede tener pleito contigo. Puede estar altercando contigo. ¿Por qué? Cuando tú estás desobedeciendo. Por eso en una ocasión el sacerdote Caifás dice: cuidado, porque quizá ustedes pueden estar peleando Con Dios. con Dios. Y eso es fuerte cuando nosotros estemos peleando con Dios. Porque si nosotros estamos peleando con Dios, ¿quién tú crees que se va a beneficiar ahí? Eso fue Gamaliel. Gamaliel. Cuidado con esa gente, porque quizás ustedes están peleando con Dios. Así Y hay que tener mucho cuidado cuando las personas emiten juicios, que quizás ustedes no tienen esos conocimientos para discernir. Porque quizás usted, para querer contrarrestar esos principios, esos juicios, o esas ideas, usted lo que hace es que se hunde más y se pone a pelear contra Dios. Por eso es que todo lo que la persona diga, lo que tenemos que analizarla, no aceptarla inmediatamente, sino analizarla, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder discernir ese concepto o esa palabra o ese término que la persona nos quiere decir o está viviendo. La palabra de Dios dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría, debemos demandarla de Él. Y si creemos que estamos confusos en algunos términos, en algunas ideas, en algunos conceptos, debemos, antes de tomar una decisión, consultárselo a quién? A Dios. A Dios. Porque Dios es el único que sabe y te da el entendimiento. Por eso nosotros no hacemos acepción de personas. Nosotros creemos que cada persona tiene una relación con Dios. Y cada persona tiene que conocer cuál es la relación que tiene con Dios. Cada persona tiene que saber en qué posición se encuentra ante Dios. Y cada persona debe saber que si usted no está andando correctamente ante los pies de Dios, usted no podrá ir al cielo. Y cada persona que haya tomado la decisión de servirle al Señor es porque tiene una promesa y es porque ha creído en esa promesa, y la promesa es que quiere vivir por toda la eternidad. Amén, gloria a Dios. Y para vivir por toda la eternidad, el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dios está hablando con su pueblo, está peleando con su pueblo, está altercando con su pueblo. Pero él aún, el pueblo está en desobediencia, lo llama como pueblo mío. ¿Pueblo de quién? Mío. De Él. Pueblo de él. Un pueblo en desobediencia, pero pueblo mío.
El hijo puede estar en desobediencia, pero tú le dices, hijo mío, ¿qué te he hecho? Dice el Señor. ¿Qué yo te he hecho para que tú te comportes de esa manera? ¿Qué yo te he hecho para que tú me rechaces? ¿Qué yo te he hecho para que tú te distancies de mí? Pero el Señor sabe lo que ellos hicieron. ¿O en qué te he molestado? Dice el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahí? ¿Pidiendo qué? Pidiendo como, ¿verdad? Que lo amen, que le busquen, ¿verdad? ¿Qué yo te he hecho? ¿En qué yo te he molestado? Responde contra mí. ¿O en qué? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. ¿Para qué? Para que te condujeran y te amonestaran y te guiaran y te consolaran y te ayudaran. ¿Mandé a quién? A María, a Moisés y a Aarón. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac. ¿Qué le aconsejó Balac al rey? ¿Qué le aconsejó? Que le metiera muchachita, jovencita al pueblo de Israel para que ellos se desviaran del principio y de la promesa y de los conceptos. Pero Balac hizo lo que Balaam se llevó el consejo de Balac, de Balaam. ¿Y qué pasó? Que muchos de esos israelitas se apartaron. Sí. Se apartaron de los principios. Entonces, el rey de Moab respondió a Balaam, hijo de Beor, desde Estín hasta Gigal, para que conozca la justicia de Jehová. Se le respondió a Balaam, hijo de Beor, desde Estín hasta Gigal, para que conozca la justicia de quién? De Jehová. Dios tiene un pueblo rebelde. Tiene un pueblo que Él quiere mantener. Tiene un pueblo que no quiere obedecerle. Pero oye lo que está pasando. Que ese pueblo, cuando escucha la voz de Dios, o parte de ese pueblo, cuando escucha la voz de Dios, se quiere arrepentir. Pero sabemos nosotros que para nosotros arrepentirnos de otros pecados tenemos que llevar algún sacrificio, algún cordero, algún animal, para que nosotros podamos ser redimidos por la sangre de ese animal que simbolizaba la sangre de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Amén. Pero que ellos entendían que en la situación que ellos se encontraban, no, el animal no era suficiente para que el Señor lo perdonara. Y ese pueblo dice, ¿con qué me presentaré? Hace una pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré el Dios Altísimo. ¿Se acuerdan la pregunta que le hicieron los judíos a Pedro cuando le estaban preguntando? Pedro estaba predicando en Hechos 2:38 o 2:37. Varones Galileo, y ahora, ¿qué hacemos? Arrepentido. ¿Qué hacemos? Y Pedro dijo, arrepentidos, convertidos para el perdón de los pecados. Ahora el pueblo de Israel le dice al Señor, ¿con qué me presentaré yo? Un hombre malo, un hombre desobediente, egoísta, envidioso, adúltero. ¿Con qué me presentaré ante Jehová?
y adoraré al Dios Altísimo en la condición pecaminosa con la que yo me encuentro? Entonces se hace otra pregunta: ¿me presentaré ante Él con holocausto? ¿Me presentaré con becerro de 1 año? Ahora, ¿con qué era que se presentaban ante el sacerdote para confesar su pecado y que su pecado sea perdonado? ¿Con qué? Con un holocausto, con un cordero, con un becerro. ¿No es así? Así es. Entonces, él se pregunta: ¿me presentaré ante él con holocausto, con becerro de 1 año? ¿Será eso suficiente para que el Señor me perdone? En el versículo 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Él se va a agradar cuando yo me presente ante Él con todas esas cosas? Porque con la condición pecaminosa yo me encuentre, yo creo que Él no se va a agradar. Pero Él se está haciendo esa pregunta, pero el Señor lo espera con los brazos abiertos. Pero también hubo un episodio, acuérdense del hombre, del hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo esa misma lucha. Cuando él se encontraba comiendo hasta la comida de los cerdos, sin comida para mantenerse, tenía que comer comida de los cerdos para poder subsistir, porque no tenía nada. Y él se pregunta: en la casa de mi padre todos los jornaleros viven mejor que yo. ¿Podría yo presentarme ante mi padre? Y esa era una lucha que él tenía, hasta que él tomó la decisión: bueno, yo voy a ir y le voy a decir a mi padre que he pecado contra él y que me ponga, aunque sea uno de sus siervos, porque el siervo de su padre vivía mejor que él. Así es. Es otro episodio. Ahora el pueblo dice: ¿se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, para que el Señor me perdone? Pero el Señor es tan bueno y nos ama tanto y tan misericordioso. El Señor no quiere nada de esas cosas. El Señor lo que quiere es que tú vengas a Él, y Él te va a recibir como recibió el Padre al Hijo pródigo. Amén, gloria a Dios. Sin ninguna condición más que la que Él te puso. Oh hombre, en el versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuándo le declaró Dios lo que era bueno a cada uno de nosotros? ¿Cuándo? Desde que aceptamos servirle. Nos declaró lo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Dios pide solamente 3 cosas. Y hoy muchos dicen: no, porque Dios te pide dinero. No, porque Dios te pide. Dios nada más quiere 3 cosas. Y de estas 3 cosas que Dios te pide, ahí no habla de dinero. No, porque si tú no das dinero, tú no estás bien. Dios no te dice eso. Observa bien lo que Dios pide de ti. Y después que tú tengas eso, tú te entregas tus bienes. Pero de una manera como voluntaria. ¿Por amor a quién? Al prójimo. Y por amor a los demás. Porque con el mismo amor que Dios me ama, con ese mismo amor debo amar a mi prójimo. Porque la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que no ama a su prójimo no puede amar a Dios. El que no ama a su prójimo, que lo tiene ahí cerquita, al lado ahí, que lo ve, no puede amar a Dios,
que no lo ve. Y lo que quiere Dios de ti son tres cosas. ¿Cuáles son? Hacer justicia. Hacer justicia. Vivir justo. Ser justo. Ser perfecto, como vuestro Padre que estás en los cielos es perfecto. Este mundo está lleno de injusticia. Este mundo a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así es. Porque está lleno de ¿qué? De injusticia. Y el Señor quiere que nosotros hagamos justicia. Y amar la misericordia. Este mundo está lleno de gente sin misericordia. Este mundo está lleno de gente que pagan el diente por diente y ojo por ojo, porque no hay misericordia. Y como el ser humano no tiene misericordia, entonces abunda la misericordia de Dios. Otra cosa que el Señor dice, que debemos de humillarnos ante Dios. Humíllate ante tu Dios, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esas son las tres cosas que nosotros debemos cultivar para poder recibir la promesa que Dios nos hizo en aquel día. Esos textos me llevan a Mateo capítulo 5, que nosotros podemos ir allá a Mateo capítulo 5. Nos llevan a ese texto donde se mencionan estas tres cualidades para usted poder recibir el reino de los cielos. En Mateo capítulo 5, si nosotros leemos estos textos, nosotros vemos que eso le dice Dios al pueblo de Israel que es lo que Dios quiere. Y ahora Jesús le dice a su pueblo, a sus discípulos, ya que el pueblo de Israel no quiso obedecerle y se apartó de él, y Jesús ahora forma su iglesia y le dice a la iglesia lo mismo. ¿Cómo te podrá alcanzar el reino de los cielos? ¿Acaso usted está en este camino porque no quiere alcanzar el reino de los cielos? Nuestro objetivo de estar en este camino es porque queremos alcanzar el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, así es. Y para alcanzar el reino de los cielos, nos dice el Señor que lo que quiere de nosotros es que haya justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Amén, así es. Y ahora a su pueblo, el Señor le dice en Mateo 5, a su pueblo que Él formó, porque el pueblo que Él había dado la promesa se apartó, nos dice en el Sermón del Monte: y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes fueron? ¿Los fariseos? ¿Los escribas? No, sus discípulos. No fueron el pueblo de Israel, sus discípulos vinieron, porque el pueblo de Israel se había apartado de la visión y de la misión. Que sus discípulos formaron parte, eran parte del pueblo de Israel. Sí, eran miembros del pueblo de Israel, pero no eran los representantes directos ¿de quién? Del pueblo de Dios. Eran personas mansas y humildes que el Señor había elegido fuera de ese conglomerado. Y Dios dice que lo eligió a ellos para avergonzar a quién?
A los débiles. a los fuertes. Digo a los fuertes. Eligió a los débiles para avergonzar a los fuertes. Y Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: creo que este sermón es el sermón que todos nosotros debemos mantenerlo en nuestra mente, porque es lo mismo que te está diciendo en Miqueas capítulo 6 del 1 al 6, 8, del 1 al 8, es lo mismo. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿quién? Dios. De Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Aquellos que se dejan guiar por los principios de Dios. Aquellos que aceptan la palabra de Dios. Aquellos que viven la palabra de Dios. Aquellos que no le importa el que diga la humanidad, sino le importa lo que diga Dios. Esos son los pobres en espíritu. Aquellos que son rechazados por la humanidad, pero son aceptados por Dios. Esos son los pobres en espíritu. Y esos son los que van a heredar el reino de los cielos. Otra aventuranza en el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, ¿por qué? Por las calamidades que está sucediendo en este pueblo. Los que lloran por la desobediencia de este mundo. Los que lloran porque el mundo está apartándose de Dios y haciendo todas las cosas contrarias a Dios. No los que lloran porque te dieron una pela, no los que lloran porque te dieron cualquier cosa o te quitaron de un trabajo, no, los que lloran por lo que el mundo está haciendo en contra de Dios. Eso es. Bienaventurados esos que lloran, como lloraba Jeremías, como lloraba Daniel por su pueblo, como lloraba Zorobabel por su pueblo, como lloraba Malaquía por su pueblo, como lloraban entonces los profetas. Bienaventurados los que lloran, como el pueblo se está comportando en contra de Dios. Esos pobres, esos que lloran, recibirán consolación en el día postrero. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso. Pero con los mansos son aquellas personas que se dejan que hagan todo con él. Todo lo que usted quiera hacer conmigo, hágalo. Porque estos mansos han reconocido que tiene un Dios que lo defiende. Estos mansos han entendido que la venganza es de ¿quién? De Dios. Estos mansos han entendido que en este mundo, el que está en este camino va a sufrir, pero llegará el momento que va a reinar, porque reinará por toda la eternidad. Amén. Pero su sufrimiento por poco tiempo. Gloria a Dios. Espera un tiempo más, dice el Señor, y tú verás que tu recompensa será eterna. Amén. Suframos en este mundo un tiempecito más, pero nuestra recompensa es eterna, nuestro gozo es eterno. Nuestra alegría es eterna. Así. Nuestra riqueza es eterna. Pero tenemos que esperar un poquito más en este sufrimiento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Dios ha prometido
porque yo seré saciado en todo. Bienaventurados los misericordiosos, que dijo el Señor en Miqueas 6:8, que debemos de amar ¿qué? La misericordia. Y dice el Señor aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué cosa? Misericordia. La misericordia que alcanza es la misericordia del amor. Nosotros somos no tenemos misericordia. Y hay un relato en la Biblia donde hay un rey que tiene dos deudores, y va a uno, se le presenta un deudor, y va a uno, se le presenta, el deudor se le presenta al rey, que el rey lo llama para que le pague su dinero, y le dice: Señor, yo no tengo dinero para pagarte, te debo mucho dinero, lo sé, pero no tengo para pagarte, y quiero pagarte, pero no tengo con qué pagarte. Yo quiero que tú me perdones esa deuda. Y era mucho lo que el Señor le debía. ¿Y el Señor qué hizo? Lo perdonó, porque el Señor lo iba a mandar ¿a dónde? A la cárcel para que le pagara su dinero. Y él le pidió al Señor, ¿y qué hizo? El Señor le perdonó. Pero inmediatamente ese hombre fue perdonado por la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él fue donde uno que le debía y lo metió preso por 2 o 3 pesitos que le debía, por muy poca cosa, pero le habían condenado una deuda de miles, y por poquitas cosas mete preso a esa persona. Él recibió misericordia, pero no tenía misericordia con los demás, y Dios quiere que nosotros amemos la misericordia, porque al amar misericordia tendremos misericordia. ¿Qué pasó con esa persona? Que Dios lo agarró y le dijo: ajá, yo te perdoné a ti una deuda grandísima, y tú no puedes perdonar a ese con una deuda poquita. Ahora ven, para que tú me pagues, echa a la casa. Hermano, eso es tener misericordia. Si no la tenemos problemas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Corazón limpio, que usted no haya hecho maldades a nadie, que usted no haya injuriado a nadie, que usted no haya hablado de nadie. Eso se llama tener un corazón limpio, que no tenga nada de qué avergonzarse ante la presencia de Dios. Eso se llama tener un corazón limpio. Y si usted tiene ahora un corazón que no está limpio, pídale al Señor que Dios te lo va a limpiar. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nunca usted puede buscar pleito. La palabra de Dios dice buscar la paz mientras pueda ser hallada, porque nosotros somos entes de buscar la paz mientras se pueda encontrar. Tenemos que pacificar a todos aquellos que quieran tener conflictos, porque el Señor dice: bienaventurados aquellos que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y para nosotros ser llamados hijos de Dios, tenemos que buscar la paz. La paz, no la paz de este mundo, sino la paz que Dios nos da. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. En este mundo, cuando usted obra con justicia, usted va a tener persecución. Porque a la persona que está al lado, que quiere obrar injustamente, usted va a ser un obstáculo para él. Y usted va a tener persecución para que usted salga de ahí. Lo quiten de ahí. Porque usted le obstaculiza.
usted está impidiendo de que esa persona haga lo que ella quiere hacer. Por eso dice que los que reciben persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Pero debemos de obrar siempre con justicia para que nuestro reino sea el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nadie puede hablar de nosotros con razón. Nadie. Si hablan de nosotros, tiene que ser mintiendo, sin razón. Porque nosotros tenemos que ser carta leída. De Jesucristo hablaron, pero sin razón. Nosotros también esperamos de que hablen de nosotros, pero sin razón. Porque nadie puede hablar con razón. Porque si habla con razón de usted, ya usted se apartó de Dios. Si usted permite que alguien hable con razón de usted, usted que está apartado de Dios. Pero si le hablan en mal, si le hablan mal, sin razón, dice la palabra de Dios, mintiendo, dice, si le hablan mal, mintiendo, esa gente va a tener que dar cuenta a Dios. Pero usted sigue haciendo la voluntad de Dios. No podemos permitir que nadie hable de nosotros, que sea cosas que sean ciertas, en mal de nosotros, que sean ciertas. Siempre que hablen en mal de nosotros, tienen que ser mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que nosotros no estamos exentos de que nos persigan, de que nos maltraten, de que nos echen fuera de trabajo, de que nos echen fuera de una casa, de que nos echen fuera de lo que sea, de que nos echen en la cárcel. Nosotros estamos exentos de esas cosas. Porque si lo hicieron con Jesús y lo hicieron con los profetas, ¿cuánto más con nosotros? Si lo hicieron con el tronco, como tonto no va a ser con la rama. Así que lo único que nosotros debemos de hacer es permanecer en Cristo y mantener la promesa que Él nos hizo de que vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Amén, gloria a Dios. Y que si sufrimos en este mundo lleno de contaminación, lleno de maldad, lleno de traición, lleno de envidia, lleno de odio, lleno de pleito, lleno de contienda, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Amén. En un mundo donde no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá pleito, no habrá mentira, no habrá nadie que te vitupere, no habrá nadie que te persiga, no habrá nadie que te maltrate, no habrá nadie que te calumnie, no habrá nadie que haga cosa contraria a Dios. Solamente habrá amor, justicia, misericordia y paz. Quiero vivir este mundo, en ese mundo que Dios nos está preparando. Dios dice que ese mundo que Dios nos ha preparado son cosas que ni siquiera por la mente del ser humano ha surgido. Ni siquiera por la mente del ser humano ha surgido. Ni nunca lo ha visto ningún ojo humano. Así que yo quiero ver esa maravilla que Dios tiene preparado a cada uno de nosotros. Para poder ver esa maravilla, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que obrar con justicia. Tenemos que amar la misericordia y tenemos que humillarnos ante los pies de Cristo Jesús. En Crónica, en el capítulo, segunda de Crónica, en el capítulo 14, 7, nos dice un texto para leerlo, para terminar. Segunda de Crónica, ese texto muy importante que nosotros debemos de mantenerlo siempre en nuestra mente. Segunda de Crónica nos dice aquí, el verso 7, verso 14, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de su malo camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y sanaré su tierra. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que debemos de humillarnos para nosotros tener la sanidad de nuestra tierra y para nosotros ser fortalecidos en este camino. Amén. Debemos de buscar el rostro de Dios en oración, porque la oración es nuestro medio de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración es un poder. La oración, dice Santiago, que tiene mucho poder. La oración del justo puede mucho. Tiene poder para sanar, tiene poder para hacer cualquier cosa que para nosotros es imposible. Y podemos hacerlo a través de la oración. Así que Dios nos dé grandes bendiciones y nos ayude a ser manso, humilde, de misericordia y a orar y a hacer y humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.